Mis amigos, buenas noches. Buenas noches. Hay un pensamiento de la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Este pasaje nos ha llevado lo que va de la semana y creo que nos llevará toda la semana también. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, describe en una forma muy hermosa a nuestro Señor Jesús. Es como si fuera un himno. Dice el versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Podemos estar en pie para orar? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la linda oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad de reunirnos para cantar alabanzas a su nombre, pero también para estudiar su santo libro. Permítanos hoy, Padre, al levantar a Cristo Jesús, que su Santo Espíritu nos hable, que su Espíritu Santo nos explique, que su Espíritu bendito nos toque y el Señor Jesús sea el centro y la razón de nuestra existencia. En su mano bendita colocamos a cada amigo y amiga presente. En sus manos dejamos a cada hermano y hermana. En su mano colocamos a todo aquel que siga este mensaje. Pedimos su bendición y dirección, Dios, y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta noche debemos hablar de la frase predicado a los gentiles. Es imprescindible tomar en cuenta que todas las frases que aparecen en el versículo 16 deben tener como antecedente la expresión Dios fue. Miren la parte primera del versículo 16, dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y entonces dice, Dios fue manifestado en carne. Y pudiéramos decir, como decíamos anoche, Dios fue justificado en el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles. Y hoy podemos decir, Dios fue predicado a los gentiles. ¿Qué significa que Dios fue predicado a los gentiles? ¿Cómo se predicó Dios a los gentiles? ¿Quiénes predicaron a Dios a los gentiles? ¿Y qué significa la palabra predicar? ¿Cuál es el valor de la expresión predicar? En la mente de Pablo, cuando utiliza el verbo predicar, entre otros verbos que pudo haber utilizado, usó uno que se escribe querizo. Querizo significa pregonar, significa proclamar, significa anunciar. El verbo está diciendo que alguien anunció a Dios a los gentiles, que alguien pregonó acerca de Dios a los gentiles, que alguien presentó a Dios a los gentiles, que alguien predicó las nuevas de Dios a los gentiles. Es decir, alguien dio a conocer a Dios a los gentiles. Entiéndase que se le llamaba gentiles a todo aquel que no era judío, a todo aquel que no era de la nación de Israel. Así que hubo una persona, posiblemente judío, y vamos a ver que sí era judío, que se decidió a llevar el evangelio a los gentiles. Y notaremos que ese personaje o esos personajes cumplieron con esa misión, dirigidos nada más y nada menos que Cristo Jesús. Y veremos más adelante que ese Dios que ha sido predicado a los gentiles es nada más y nada menos que Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Y quién es Emmanuel? Emmanuel es Cristo Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es Jesús? Es Dios con nosotros. Y ese es el tema central de toda la semana. Cristo manifestado a los hombres. Cristo manifestado en carne. Cristo visto de los ángeles. Cristo el misterio de la piedad. Y ahora Cristo predicado a los gentiles. Hay mucho que decir. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Es muy interesante el tema de esta noche, pero vamos por parte. Primero, San Mateo capítulo número 4, versículo 12 en adelante. San Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Recuerde que vamos a trabajar hoy con la frase predicado a los gentiles, anunciado a los gentiles, proclamado a los gentiles, pregonado a los gentiles. San Mateo
capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice San Mateo, y aquí encontramos algo muy hermoso que se conecta con otras cosas. San Mateo capítulo 4, versículo 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea, ¿de quiénes dice? De los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Era esto una profecía? Sí, Isaías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Mire qué interesante. Isaías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, mire lo que anunciaba. Isaías 9, versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Anunciaba esto el profeta Isaías? ¿Sí o no? ¿Vino Cristo y llevó luz a los gentiles? ¿Sí o no? Veamos San Lucas capítulo 2, versículo 29 en adelante. San Lucas capítulo 2, versículo 29 en adelante. Simeón, el anciano Simeón, que estaba en el templo cuando fueron a dedicar a Jesús, después que el sacerdote echó la bendición sobre Jesús, después que colocó su nombre en el libro de registro, Simeón se acercó, tomó al niño en sus brazos y dijo esta profecía. San Lucas capítulo 2, versículo 29. Dice el anciano Simeón, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién estaba mirando Simeón? Al niño Jesús, y añade, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Y cómo le llama ahora? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién iba a ser luz para revelación de los gentiles? Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿la profecía se refería a Cristo Jesús? Sí. ¿Se cumplió en la persona de Jesús? Sí. ¿Predicaron los apóstoles a los gentiles? Sí. Se cumplió totalmente la profecía. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo somos los gentiles también. ¿Cierto o falso? ¿Ha llegado la luz de Jesús a los gentiles? Mírela donde está usted y mire donde estoy yo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios que nos tomó en cuenta. Y alabado sea Dios que la luz del mundo, Cristo Jesús, se ha reflejado en nosotros y ahora nos ha hecho luz para bendición de los demás. Bendito sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿tiene sentido estudiar esto? ¿Sí o no? Vamos a entrar un poquito a fondo ahora. Creo que están listos para comenzar a correr conmigo, ¿verdad? Hay tantas cosas lindas en la Biblia. ¿Se han dado cuenta que uno mientras más estudia la Biblia, más la ama? ¿Sí o no? Es como enamorarse. Usted mientras más se enamora, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Si usted no se ha enamorado nunca, usted está flojo. Tiene que enamorarse alguna vez para que vea lo bueno que es eso. La cabeza se le entorpece, como que no rinde igual, la cabeza como que se le nubla. Vamos a trabajar ahora para ir un poquito más al fondo. Hay un personaje en la Biblia que es el apóstol o el instrumento por excelencia en la predicación a los gentiles. Pudiéramos hablar de Pedro, pudiéramos hablar de Jacobo y pudiéramos hablar de Felipe. Pero si el tiempo no nos da, por lo menos vamos a detenernos en un apóstol. Le llamamos apóstol porque un enviado personalmente por Jesús, no fue uno de los 12, el apóstol Pablo vino después, pero Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, fue el instrumento más poderoso de Jesús para llevar el mensaje a los gentiles. Por eso vamos a ir en detalle en la experiencia de Pablo.
Si el tiempo nos da, vamos a ver a Jacobo, vamos a ver a Pedro, vamos a ver a Felipe. Pero por lo menos concentrémonos en Pablo. Si el tiempo no nos da, nos quedamos solo con Pablo. ¿Están listos? ¿Recuerdan que Pablo era un perseguidor de la iglesia? ¿Se acuerdan, sí o no? El apóstol Pablo estudió en la Universidad de Tarso de Cilicia. La Universidad de Tarso de Cilicia era una universidad fundamentalmente griega, de manera que el apóstol Pablo tenía un doctorado en filosofía griega. Pero el apóstol Pablo también tenía un doctorado en filosofía judía o en teología judía de la Universidad de Jerusalén. El apóstol Pablo era una pieza muy especial porque tenía dos mundos en la cabeza: el mundo secular, pero también el mundo religioso. Pablo era una pieza tan especial que era doctor en la ley y doctor en filosofía. Era doctor criado o educado a los pies de uno de los más grandes maestros de Jerusalén, el famoso Gamaliel. Tan famoso era Gamaliel que era considerado como uno de los 3 más grandes. La historia hablaba de Hillel, hablaba de Shammai y hablaba de Gamaliel. Pablo se educó también y se preparó también, era tan preparado que era miembro del consejo de la ciudad, del pueblo de Jerusalén, conocido como Sanedrín. Era el concilio, era el que determinaba y decidía las cosas. Era tan celoso de la iglesia que cuando se supo de los cristianos a raíz de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, Pablo comenzó a perseguir a los cristianos de una forma tan brava que cuando estaban apedreando a Esteban, Pablo tenía las ropas de los que estaban matando a Esteban en sus manos. Persiguió la iglesia, encarceló a los miembros y posiblemente hizo para que mataran a muchos cristianos. Empeñado en ese afán de acabar con los cristianos, empeñado en ese afán de defender a Dios, pensando que los cristianos estaban en contra de Dios, creyendo que eran una plaga en contra de lo que Dios había establecido, los perseguía y los atacaba con odio furibundo. Al momento y al punto que estaba dispuesto a arrasar con ellos, no solo en Jerusalén, sino en todas las ciudades de la vecindad. Y con esa disposición consiguió cartas para perseguir a los cristianos en la ciudad de Damasco. Tan preparado y tan molesto iba, que iba con la firme convicción de acabar con ellos de una sola vez. Pablo no sabía que estaba persiguiendo a Cristo Jesús. Hay un sermón que presentamos una vez que se titula Coces contra el aguijón. Y hay una frase hermosa que aparece aquí en el libro de los Hechos en el capítulo 9. No hay mucho tiempo para detenernos en esta frase, aunque la frase es apasionante. Hechos capítulo 9, a ver lo que podemos hacer ahí. Es sabrosa esta frase. Y es curioso que el Señor Jesús usara una frase griega para hablar con Pablo, que era un judío. Y llama la atención la frase que el Señor Jesús usa. En el libro de Hechos, capítulo 9, se relata que Pablo va para Damasco a perseguir a los cristianos. Dice el versículo 4, que el Señor lo derribó y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, ¿qué cosa? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahora viene la frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es curioso que esa frase que usó Jesús se usaba en la Universidad de Tarso de Cilicia. Era una expresión griega. Ahora, el apóstol Pablo, que tenía un doctorado en esa filosofía, sabía el significado de la frase. La frase se usaba cuando un ser humano quería luchar contra un Dios. Y ahora Jesús le dice: dura cosa te es pelear contra mí. ¿Tú no sabes que al perseguir a esa gente me está persiguiendo a mí? ¿Tú no sabes que es contra mí que tú estás peleando? ¿Tú no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Dicen algunos exégetas bíblicos que cuando Pablo descubrió en esta entrevista con Jesús que estaba peleando en contra de precisamente quien él amaba, por poco se desploma y se cae muerto. Porque él estaba peleando contra esa gente pensando que eran enemigos de Dios, jamás porque eran de Dios. Y ahora que descubre que esa es la gente de Dios, él se quiere caer muerto. Y lo que lo consoló es lo que Jesús dijo después. Versículo número 6. Mire qué cosa linda. A mí me gusta Jesús. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Con quién se encontró Pablo? Con Jesús. ¿Con quién habló Pablo?
Con Jesús. ¿Quién dialogó con Pablo? Jesús. ¿Quién habló con Pablo? ¿Conoció Pablo a Jesús y habló con él? ¿Sí o no? Y esta parte se pone muy buena. Cuando Pablo sigue para la ciudad de Damasco, el Señor Jesús sigue su ruta y va y visita a un personaje en Damasco. Se llama Ananías. Y cuando Jesús llega para visitar a Ananías, empieza a dialogar con Ananías. Mire qué cosa linda. Capítulo 9, versículo número 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Una pregunta le voy a hacer. ¿Jesús y Ananías eran amigos? ¿Cómo sabía Ananías que era el Señor que le estaba hablando? Cosa linda, papá. ¿Verdad que podemos tener esa amistad con el Señor? ¿Sí o no? ¿Quién fue a comer a la casa de Abraham? ¿Le lavó a Abraham los pies a ese señor que vino a comer a su casa? ¿Comieron juntos? ¿Hablaron juntos? Y cuando los dos ángeles se fueron a destruir Sodoma y Gomorra, ¿quién se quedó para hablar con Abraham? Una pregunta yo le hago. ¿Quiere Dios tener una amistad estrecha con usted? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Usted está seguro que está diciendo que sí? ¿Le gustaría ser amigo de Dios? ¿Dialogar con Él? ¿Contarle sus cosas y que Él le cuente la de él a usted también? ¿No sería rico eso? A ver, ¿sí o no? ¿Habló Jesús con Pablo? ¿Le dijo a Pablo que iba a mandar quien le dijera lo que tenía que hacer? ¿Vino ahora a hablar con Ananías? ¿Por qué no mandó un ángel? Me gusta esto. Me gusta esto. Le tengo buenas noticias. Mire, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los ángeles están empeñados en la salvación suya y la salvación mía. No hay nadie en el cielo que no esté enredado, envuelto en esta cuestión. Ojalá un día pudiéramos reunirnos una tarde para tomar la Biblia y mostrarle cómo el cielo entero está empeñado en la salvación de los seres humanos. Y para mostrarle cómo somos tan indiferentes que los ángeles se sorprenden de que seamos tan indiferentes al interés y al amor del Dios Todopoderoso. ¿Cómo es posible? Mire, por ejemplo, Hechos capítulo número 8, ahí mismo al ladito. Mire qué cosa rica. Hechos capítulo 8, versículo número 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién le habló a Felipe? Dice ahí. Un ángel. ¿Están los ángeles interesados en la salvación de los seres humanos? Sí. ¿Por qué este ángel habló con Felipe? Porque iba un personaje por ahí más adelante que vamos a ver ahora, haciendo algo con un libro en la mano, con un rollo. Así que el ángel viene corriendo y le dice: oye Felipe, sí, vete por ese camino que es desierto, corre, mándate a correr por ahí. Y Felipe salió corriendo por ese camino. Ahora, ¿quién estaba en ese camino desierto? No, el Espíritu Santo. Los agarré. Mire lo que dice más adelante el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, ¿qué dice aquí diciendo? Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido de Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. ¿Y qué dice ahora? Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué cosa? Acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le habló primero a Felipe? Un ángel. ¿Y quién le habló después? ¿Quiénes estaban luchando por la salvación de ese hombre? Los ángeles y el Espíritu Santo. ¿A quién necesitaban para que ese hombre se salvara? A Felipe. ¿A quién necesitan para que su familia se salve? A usted. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gente se está perdiendo no porque Dios quiere. La gente se está perdiendo no porque los ángeles quieren. La gente se está perdiendo no porque Jesús quiere. La gente se está perdiendo no porque el Espíritu Santo quiere. La gente se está perdiendo porque usted lo quiere. Es usted el problema y soy yo el problema. La gente no sabe de esto. Hay hijos e hijas de Dios ahí afuera que no saben nada de la palabra de Dios. Es gente buena que tiene buen corazón, pero no sabe. No sabe. ¿Cómo lo pueden condenar si no sabe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Cada día estamos más empeñados en nuestros propios negocios, en nuestras propias cosas, en nuestros propios planes. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar en alguien que no creen, que no conocen? Y dice más, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y dice más, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alabado sea Dios que nos ha llamado a usted y a mí, criaturas débiles y pecadoras, para que llevemos la salvación a otros, hermanos y hermanas de nuestra misma especie. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Somos las criaturas más privilegiadas del mundo. Por eso ahora, recuerden que estamos en el punto de Pablo y Ananías, ¿se acuerdan? Así que Pablo llega a Damasco con los ojos un poco dañados por el resplandor, no puede ver. Jesús viene a hablar con Ananías para mandarle a Ananías a Jesús. Una pregunta le hago, ¿por qué Jesús no le mandó un ángel? ¿Recuerdan a Cornelio? Hay tantos ejemplos que no vamos a poder tocar porque este reloj de ustedes no se para, así que voy a tener que acelerar. ¿Recuerdan a Cornelio, el centurión Cornelio? ¿Se le apareció un ángel en su casa a Cornelio? ¿Le dijo a Cornelio que mandara a buscar a Pedro? ¿Sí o no? ¿Por qué el ángel no le predicó? ¿Y por qué el ángel no le predicó al eunuco? Porque Dios ha determinado, a mí me gusta Dios, Papá Dios lindo, Papá Dios decidió que la salvación del ser humano sea trabajada por otro ser humano. Cosas lindas, a mí me gustó ese decreto del Señor. Imagínense que yo no hubiera sido predicador, entonces tuviera que estar sentado oyendo un ángel aquí predicando el evangelio. Pero ellos están aquí con nosotros esta noche, quiero que sepa. Ellos son los que baten las alas para que usted pueda entender la palabra de Dios. ¿Verdad que el enemigo quiere echar tinieblas para que uno no entienda? A ver, ¿sí o no? Pues yo baten sus alas para que usted no se distraiga. ¿Se han dado cuenta que a veces estamos muy concentrados en el sermón y nos lleva un pensamiento y nos saca para otro lado y como que la mente se nos va para otra ruta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no predicó con los ángeles? ¿Por qué los seres humanos? Hechos capítulo número 9. Volvamos a Hechos 9. Me gusta la conversación con Ananías porque Ananías estaba medio asustado. Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Cosa linda. ¿Sabe Jesús dónde usted vive? ¿Sí o no? Pues el Señor le manda a alguien a su casa para que le lleve el mensaje de salvación. Usted solo tiene que quererlo. Jesús sabe dónde vive cada ser humano y sabe cómo se llama. Quién vive delante, quién vive detrás y quién le vive al lado. Todos los detalles lo sabe. Y está pendiente de cada uno de sus hijos. Y mire qué cosa linda ahora. Ananías piensa que Jesús como que no está muy bien informado del asunto. Le dice: oye, Señor, yo tengo que darte una información que no te va a gustar. Yo creo que te quieren engañar. Qué cosa linda, papá. Ananías estaba celoso del Señor. Este tipo como que me va a engañar al Señor. Pablo no era un matador de cristianos. No le estaba mandando a la cárcel. Y ahora viene el Señor y le dice a Ananías que vaya porque Saulo de Tarso está ahí. ¿Quién, Señor? Saulo de Tarso. ¿Y tú quieres que yo vaya? Señor, te van a engañar. Te están por engañar, Señor. Cosa linda. Mire lo que dice el versículo ahí. Dice el verso número 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otra palabra, no te dejes engañar. Si yo voy, me van a agarrar a mí también. Cosa linda. Porque es como mandarlo a la boca del lobo, ¿o no? ¿Sí o no? Y Ananías está medio espantado. Dice: hey, ¿qué pasó? Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar, ¿qué dice ahora? Mi nombre. ¿Dónde? En presencia de los gentiles. ¿Y no es de eso lo que estamos hablando?
¿No dice que sería predicado a los gentiles? Ahora Cristo le dice a Ananías, ese tipo que tú le tienes miedo, yo lo escogí y ese tipo va a llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Y sigue diciendo que Ananías fue, puso la mano sobre Pablo, le enlazonó los ojos y fue y lo bautizó, y Pablo comenzó su ministerio maravilloso y poderoso. Versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué cosa dice? ¿Quién fue bautizado? ¿Quién era Pablo? Un individuo que tenía un doctorado en filosofía griega y un tipo que tiene un doctorado en la ley judía, un doctor de la ley, un miembro del Sanedrín, un conocedor de la palabra de Dios como pocos. Y a ese hombre tan conocedor y tan poderoso lo bajaron al agua. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Capítulo número 13. Hechos capítulo 13, versículos 46 en adelante. Una pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? Cuando le hago esta pregunta es solamente para enmarcar bien dentro de usted dónde vamos a colocar la siguiente información. En la Biblia toda la información hay que organizarla. ¿Se entiende o no se entiende? Ahí seguimos organizando. Capítulo 13, versículo 46. Mire qué lindo. Dice el verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué hicieron? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué dice ahora? Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Salieron Pablo y Bernabé a predicar a los gentiles, sí o no? ¿Fueron a predicarle acerca de Jesús, sí o no? Pues se cumple lo que estaba diciendo Pablo por el Espíritu Santo. Un poco más. Capítulo 15, versículo 12. Dice el verso 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 18, versículo 1. Dice el verso 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y el versículo 4 sigue diciendo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. ¿Qué significa eso? Que Jesús era el Mesías, que Jesús era Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Que Jesús es Dios con nosotros. ¿Estaba Pablo predicando a Jesús a los gentiles, sí o no? Sí, se cumple la frase. Y dice la palabra de Dios, versículo número 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran, ¿qué cosa dice? Bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Ahora viene Jesús otra vez a hablar con Pablo. Dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo.
y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De quién estaba predicando Pablo? De Jesús. ¿Quién se le apareció a Pablo y le habló? Jesús. ¿De quién estamos hablando esta semana? De Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta. ¿Dijo o no dijo Jesús? Y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Estamos levantando a Jesús? Entonces usted será atraído a Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Capítulo 22. Recuerde que estamos usando un método que se llama bíblico descriptivo. Estamos solamente presentando en forma descriptiva las evidencias que apuntan o que apoyan un punto, un concepto, una frase, una tesis. La tesis que estamos trabajando es predicado a los gentiles. No estamos deteniéndonos en hacer exégesis, solamente estoy presentando las evidencias que cumplen exactamente lo que Pablo decía. Y usted lo está leyendo conmigo. Capítulo 22, versículo 7. Dice el verso 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y sigue diciendo el versículo número 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. El capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26, 3 veces se relata la experiencia de Pablo con el Señor Jesús. 3 veces Pablo relató su experiencia. Lo interesante es que en cada una de las veces añade algo más que no dice en la parte anterior, como veremos más adelante en algún momento. Mire el versículo 17 lo que dice. Capítulo 22, versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, ¿qué le decía el Señor? Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Acerca de quién? Acerca de mí, acerca de Jesús. Y dice ahora el versículo número 19, yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentí en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Con quién está hablando Pablo? Con Jesús. ¿Quién lo está escogiendo para predicar a los gentiles? Jesús. ¿Quién era el centro de la predicación de Pablo? Jesús. ¿Quién era el tema de la predicación de Pablo? Jesús. ¿Quién era el eje de la teología de Pablo? Jesús. La frase clave de Pablo era la frase en to Christos, que significa en Cristo. Toda la teología de Pablo está centrada en la frase en Cristo. Los teólogos llaman a esto personalidad corporizada. ¿Cómo le llaman? Personalidad corporizada. Es como que una persona se convierte en una corporación. Mire lo que es 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 22. Todo el eje de la predicación de Pablo es Cristo. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Notan? En Adán, en Cristo. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vueltos ¿a qué? A la vida. ¿Quién es el eje de la predicación de Pablo? Cristo. ¿Quién es el mensaje de Pablo? Cristo. ¿Quién es el eje de la teología de Pablo? Cristo. ¿Quién es el foco de Pablo? Cristo. ¿A quién predica Pablo? A Cristo. Capítulo 26, versículo 15. Recuerde que estamos hablando solamente de Pablo. Pudiéramos hablar de otros. Hechos capítulo 26, versículo 15. Dice Hechos 26, versículo 15, la misma experiencia, el encuentro con Cristo, pero detalles nuevos. Dice el verso 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién está hablando con Pablo? Jesús. ¿Quién le está dando los detalles a Pablo? Jesús. ¿Quién le está definiendo a Pablo su trabajo, su misión? El Señor Jesús. La frase, a quienes ahora te envío, esa frase envío, ese verbo enviar, pempo apostelo, dos verbos para decir uno solo, esa idea de enviado significa que la persona que Dios envía, la persona que Jesús envía, número uno, tiene una entrevista con Dios, tiene una entrevista con Jesús. Y en la entrevista discuten los detalles de la misión. Y en la entrevista definen los planes. Y en la entrevista programan las actividades. Y en la entrevista aclaran los puntos. Y en la entrevista Dios se expresa y pregunta y el hombre responde. Y en la entrevista el hombre pregunta y Dios responde. Y en la entrevista las cosas se definen. Y entonces el enviado de Dios, el hombre o la mujer a quien Dios llamó y escogió para una misión, sale de la presencia de Dios, lleno de la revelación de Dios, lleno del mensaje de Dios, lleno del poder de Dios. Y cuando sale de la presencia de Dios a cumplir la misión de Dios, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay problema, no hay nada que lo detenga, porque salió de la presencia de Dios. Y ni la muerte lo detiene, porque para él es más importante su mensaje que la vida misma. ¿Nos hace falta esa revelación de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta que no tenemos esa experiencia con un Dios vivo, hasta que no conocemos a un Dios que es real, hasta que no vivimos la experiencia con ese personaje, nuestro cristianismo es un árido formalismo. Es como si fuéramos miembros de un club, donde se paga una cuota que llaman diezmo y se dan regalitos que se llaman ofrenda. Y se sacan unas horas de la semana para entretenerse en un lugar que le llaman iglesia. Por favor, respetémonos. Respetémonos. Tenemos un Dios vivo y todopoderoso. ¿Sí o no? Y de ese Dios es que estamos hablando. Ese Señor se llama Cristo Jesús. La gente languidece porque no conoce a Dios. Y muchos se pierden porque nosotros no lo mostramos en nuestra vida. No hay circunstancia, no hay problema, no hay dificultad, no hay nada que pueda vencer a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Debería la gente verlo en nuestra vida, percibirlo al relacionarse con nosotros. ¿Sí o no, hermanos queridos? Y eso es lo que está pasando con Pablo. Pablo habló con Jesús. Pablo se relacionó con Jesús. Pablo dialogó y discutió con Jesús. Y entonces salió a proclamar este mensaje de salvación. Señor, pero ellos saben que yo perseguía a la iglesia. Ellos saben lo que yo hacía. ¿Cómo que no me van a oír? No, Pablo, no te van a oír. Camina, vete. Bueno, pues está bien, me voy a ir, pero ¿tú estás seguro, Señor? Cosa linda. Sí, yo estoy seguro. Vete, corre. Y salió corriendo Pablo. ¿Se acuerdan de Ananías? Señor, pero espérate un momento, el tipo ese está persiguiendo la iglesia y mira, está acabando con nosotros. No te preocupes, Ananías, yo hablé con él, ¿ves? Vamos, camina. Ah, pues está bien. ¿Fue Ananías o no fue? ¿No le gustaría esa relación así con Dios? ¿Sí o no? Una pregunta le hago. ¿Debíamos tener esta semana en este lugar ahora sí o no? Entonces no es obra mía, sino obra del Señor. Dios sabía que usted estaba aquí. Dios sabía que usted estaba aquí y que necesitábamos estos mensajes. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Ay, estoy como la señora Simia. ¿Se acuerdan de la señora Simia? La mujer de la comida de las 5 entradas. Oye, apenas estamos entrando a los pastelones y ya el tiempo se nos acabó. Así que el plato fuerte se nos quedan, los postres, el vinito. Oye, esto no puede ser. Así que esta es la tercera entrada y ya tenemos que ir aterrizando. ¡Qué amargura! Capítulo 26, versículo 22 y 23. Mira el verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes,
no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No era ese el mensaje del apóstol Pablo? ¿Era ese o no era ese? Una pregunta quiero hacerles. ¿Verdad que podemos mañana presentar la segunda parte de este tema? ¿Sí o no? Para mí todos son importantes, pero este es sumamente importante. Le voy a decir por qué. Cuando nosotros nos involucramos en anunciar a Cristo a los que no lo conocen, el poder del Espíritu de Dios desciende sobre nosotros y transforma nuestra vida de una manera que es increíble las cosas que pueden suceder. Necesitamos esa experiencia. Número 1. Y número 2, cuando regresamos de haber llevado a Jesús a los que no le conocen, en nosotros se refleja un sobremanera cada vez más grande y eterno peso de gloria. Y nuestra vida se convierte en una bendición tan grande que las personas cuando nos escuchan piensan que están escuchando nuestra humana sabiduría, pero están equivocados. Están escuchando la sabiduría del Espíritu de Dios que habla a través de nosotros. ¿Sí o no? Lo lindo es que el Espíritu es tan hermoso y tan maravilloso que mientras más frecuentemente trabaja a través de nosotros, más se refleja la belleza de Jesús en nuestra vida y más nos parecemos al Señor Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Quién fue el que dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Pablo. ¿Quién predicó como Pablo? Nadie. ¿Quién caminó como Pablo? Nadie. ¿Quién viajó como Pablo? Nadie. ¿Quién escribió como Pablo? Nadie. ¿Quién fue tan lejos como Pablo? Nadie. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría esa experiencia a usted? ¿Sí o no? ¿Le gustaría ser amigo de Jesús? Que pudieran hablar. Y que de noche cuando usted está soñando, Él venga y le diga, oye, necesito que vayas a tal lugar y me haga tal cosa. ¿No le gustaría eso? A ver, vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Y vos le diga, mira, mañana el negocio ese que piensas hacer no lo haga porque te quieren engañar. O mañana viene una persona a ofrecerte un asunto, no lo acepte, que hay algo que no está claro con eso. ¿Sería lindo estar así protegido del Señor? Pues conságrese a Dios y dedíquese a trabajar para la salvación de las almas. Mientras más empeño ponemos en ayudar a Dios a que se salven sus hijos, más se derrama de la gracia y el poder de Dios sobre nosotros. La razón fundamental de la existencia del cristiano y de la iglesia es la salvación de los seres humanos. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Perdonen si me emociono, pero es que mi corazón está en esto. He visto tantos milagros. Hoy me llamaron de la ciudad de Nueva York. Hace unas semanas, en el mes de agosto, hace casi un mes ya, estuve en la ciudad de Nueva York. Todos los pastores de la zona del Bronx se reunieron, rentaron una sinagoga, lo que era una sinagoga judía, ahora es una iglesia de una comunidad bautista, un edificio inmenso, bien grande. Todos se unieron con todas sus iglesias para una campaña de 2 semanas. Entonces yo le dije, yo puedo 1 semana, 2 semanas no. Entonces fui 1 semana con ellos. Y eso se llenaba de gente. Y cada noche presentamos al Señor Jesús. Miles de personas vinieron a esa reunión. Y cada noche te veía a la gente llorando y entregándose al Señor Jesús. Todas las iglesias tuvieron bautismos. Y ahí mismo tuvimos que bautizar a algunos también en esa semana. Entonces grabaron todos los sermones. Y hoy me llamaba el muchacho, un pastor, me decía, ay pastor, él fue asistente mío allá en la República Dominicana cuando trabajábamos. Me dice, pastor, he oído 10 veces los sermones. Y la gente está loca con estos sermones. Tenemos que hacerle llegar esto a la gente. Le dije, ok, mándame una copia, vamos a mandarlo allá al al laboratorio que tenemos en Texas, para reproducirlo y hacer un estudio, entonces seguir repartiéndole a la gente. Todo lo repartimos gratis, no vendemos nada. Y me llena de gozo ver cómo Dios puede usar a una persona tan incapaz como su servidor para llevar un mensaje tan hermoso y profundo a las almas que se pierden y traerlo al mensaje de salvación. Hay un predicador en Houston que decía, con mucho poder, decía, me admira y me maravilla ver cómo de labios tan estúpidos como los míos salen palabras de tanta sabiduría.
Esos somos los seres humanos, nada. Pero por la gracia de Dios, el Señor toma su espíritu para que hable a través de nosotros. Termino con una pregunta. Ahora me acuerdo cuando iba a visitar a la novia mía que está aquí esta noche. Es mi novia, ya tenemos casi 25 años caminando juntos, pero todavía sigue siendo la novia. Recuerdo que yo llegaba a la casa, había una ley, doña María no era fácil, había una hora para llegar y una hora para irse. Yo llegaba a las 8 o 7:30 y le decía, corre, vamos a hablar porque el tiempo se va muy rápido. Y yo le digo a ustedes que cuando pasaban 15 minutos ya eran las 10 de la noche. Y cuando yo veía que doña María pasaba frente a nosotros, ya significaba que me tenía que ir, que eran las 10. Y le decía, no son las 10. María se equivocó, ese reloj tiene que estar malo. Cuando miraba el mío, las 10 en punto. Ella era fiel en el horario, era de 8 a 10, 2 horas nada más y para tu casa te vas. Qué amargura. Entonces tenía que orar y decirle, bueno, pues me voy. Y empezaba a despedirme y como a las 10:20 era que terminaba de desprenderme del portón de afuera para irme por mi casa. Así me pasa esta noche. Siento como si estuviera con la novia y no la quiero soltar. Y es como cuando usted tiene muchas bendiciones y no la quiere aflojar, pero hay que aflojarla. Yo termino con una pregunta. Y quiero que sean bien sinceros. ¿Ustedes creen que ha valido la pena que vengamos aquí a trabajar y a estudiar la palabra de Dios? ¿Sí o no? Tenemos un Dios lindo y maravilloso. A ver, ¿creen que es linda esta experiencia personal, real con Dios? Y usted la puede llevar al trabajo, la puede llevar a su casa, la puede llevar con sus amistades, la puede llevar a la escuela. Recuerdo cuando era estudiante, mi gozo era presentar a mi Señor Jesús. Hice una licenciatura en una universidad pública de mi país, de la República Dominicana, y nadie era cristiano. Y recuerdo que algunos se querían burlar de mí. Y una vez se descubrió que yo era un convertido. Así dicen, y lo dicen así despectivamente. Y le dije al Señor, medio molesto, yo era un adolescente, le dije, Señor, aquí se están burlando de mí, a mí no me gusta que se burlen de mí. Tenía 21 años. Y me dice, ¿qué tú quieres, mi negro? Digo, sacar la mejor nota del curso entero. A ver, para que vean. Y así pasó. Y ya nadie más se burló. Le tengo buenas noticias, conságrese a Dios. Y Dios va a hacer cosas grandes con usted. Para Dios nada es imposible. Yo termino con una pregunta. ¿Quisiera usted ser un instrumento de Dios, como el apóstol Pablo, para que otros conozcan a Jesús, para presentar a Jesús a otras personas? Yo no estoy hablando de presentar una doctrina. Yo no estoy hablando de presentar un sermón. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de presentar a Jesús. ¿Me están entendiendo? Cuando yo presento a mi esposa, en el mundo entero la conoce, aunque nunca la han visto. Yo no presento un documento acerca de mi esposa. No. Yo presento la experiencia que he tenido con esa santa mujer. Una vez llegó alguien hasta la República Dominicana, a la ciudad de Santiago, y se me apareció en mi casa. Y cuando me paro digo, oh hermana, ¿cómo está usted? Dice, pastor, yo estoy bien. Vine de vacaciones a la República Dominicana con un único propósito. Le digo, ¿cuál será? Yo quiero conocer su mujer. Digo, ¿así? ¿Para qué? Y empezó a reírse. Dice, yo he oído tantos sermones de usted y en casi todos los sermones me habla de su mujer. Y yo tengo que conocer a esa mujer. Digo, pues venga, entre. Y allá le presenté a la estrella que tengo por esposa. Oh, es que ella se llama Esther y Esther significa estrellita, así que no me vayan a sentir mal. Podemos orar esta noche. Quisiera usted ser la estrellita del Señor, de corazón. Que cuando la gente le conozca a usted, sienta que está conociendo a Jesús. ¿Le gustaría eso? Que usted no tenga que decir nada, pero que al oírle, al participar con usted, al conocerle, la gente sienta, perciba y entienda que usted ha caminado con Cristo Jesús. Si a usted le gustaría esa experiencia, póngase en pie conmigo, por favor. Hay algunos perfumes muy caros, no les recomiendo que lo compren. Si se lo regalen, acéptenlo. Pero son tan caros esos perfumes que cuando la persona que lo tiene entra a un espacio cerrado, todo el ambiente se llena de ese perfume, ¿cierto o falso? Y cuando usted sale de esa habitación, usted sale oliendo al perfume de la persona que trajo. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Son perfumes muy caros. ¿Le parece bien si le pedimos a Dios hoy que nos ponga el perfume de su espíritu?
para que donde quiera que vayamos o estemos, nuestro aroma sea tan celestial, nuestra fragancia sea tan del cielo, que la gente se siente inspirada a conocer a Jesús? ¿Sí o no? ¿No han visto personas que son tan elegantes, pero 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 tan elegantes, que son elegantísimas? ¿Se han dado cuenta? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por la alegría y el gozo que sentimos en esta hora de hablar de usted, de presentarle a usted, Señor. Señor, es lindo conocerle. Esto no es cuestión de religión, de doctrina, no. Esto es cuestión de relación, de comunión, de compañerismo, de entrega. Usted es maravilloso, Señor. Usted es hermoso. Haga que cada día le amemos más. Señor, haga que cada día nos enamoremos más de usted. Haga que cada día nuestro ser se llene de su presencia y de su espíritu, de tal suerte que al vernos, al tratarnos, al compartir con nosotros, las personas puedan percibirlo a usted. Señor, que las personas puedan enamorarse de usted, que las personas puedan interesarse en usted, que sientan hambre y sed de su presencia. Y entonces, esa sed que ellos tienen, usted nos llene a nosotros de su agua de vida y la compartamos con ellos para que reciban salvación y vida eterna. Padre querido, tómenos de la mano y guíenos por la senda del bien. Haga que su Espíritu Santo presente a Jesús en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser. Que nuestra idiosincrasia, Señor, sea el reflejo de su carácter, de sus atributos, de su persona, de su belleza. En su mano santa colocamos cada amigo y amiga presente y a los hermanos y hermanas. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Le agradecemos en el nombre santo de Jesús.